Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, hoy día es el domingo 31 de mayo y nuestra iglesia celebra con mucho resplandor y con mucho gozo, con mucha alegría y orgullo a los santos padres convocados en el primer concilio ecuménico de Nicea, el año 325. Los concilios ecuménicos son, desde el punto de vista de la Iglesia Ortodoxa, 7 reuniones ecuménicas entre el año 325 y el año 787 en diferentes ciudades del oriente bizantino, convocadas por el emperador y que reunía a la mayoría de los obispos en servicio de la época y los que podían llegar. Eran todos convocados, pero no todos podían llegar. Finalmente, los concilios ecuménicos son reuniones de la Iglesia cristiana para poder establecer las bases fundamentales de la fe. Nosotros tenemos que el dogma nos es revelado en la palabra del Señor, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El Señor nos entrega su Evangelio Santo, apoyado en las profecías y los libros del Antiguo Testamento, y nosotros creemos que ahí está contenida nuestra fe, nuestro dogma. Lo que hace el concilio es traducir el dogma a palabras humanas para que lo podamos entender en forma perfecta y completa, debido a que la iglesia, desde que nació, incluso de antes, fue atacada por diferentes ideas contrarias que socavaban la unidad de la iglesia. ¿Cómo se defiende la iglesia entonces? Con batallas teológicas, es decir, con verdaderos combates del intelecto, de la fe y de la oración, porque en definitiva eso es un teólogo es quien ora y quien ayuna y quien está en contacto con el Señor. Por lo tanto, las batallas teológicas, que son verdaderos encuentros de conocimiento teológico y de investigación teológica, fueron los que la iglesia desarrolló en los concilios para poder superar las divisiones al interior de la iglesia. El tema principal aquí era tratar temas doctrinarios para poder ir aclarando cuál es nuestra fe, en qué creemos. Por lo tanto, era importante que estuviesen presentes personalidades grandes de la época y grandes teólogos de nuestra iglesia. El concilio ecuménico es, en definitiva, algo muy parecido a lo que se hizo en Jerusalén en la época apostólica, en el concilio de Jerusalén, que es el primer concilio apostólico, debido a la controversia que tuvo Pedro con Pablo respecto al bautizo de los paganos, ¿cierto? La circuncisión y todos estos temas que podemos dejarlos para otra oportunidad. Pero en definitiva, sigue el molde de reunión, ¿cierto? Todos se juntan a conversar y a entregar una definición sobre el tema tratado. Ecuménico viene del griego ikumeni, y el ikumeni es el mundo conocido. Entonces, cuando hablamos de el concilio ecuménico, hablamos de el concilio que reúne a toda aquella gente que están en las partes conocidas o habitadas del mundo. De la época me estoy refiriendo, obviamente. Quien convocaba era siempre el emperador de Bizancio, y el primer concilio ecuménico lo convoca el emperador Constantino el año 325. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Por qué es necesario convocar este concilio? ¿Cuáles son los antecedentes ambientales de la época? Bueno, tenemos que el emperador está luchando, Constantino está luchando con Occidente por establecer una especie de unidad política, religiosa y territorial de este imperio de Oriente que está recién saliendo a raíz de la caída del imperio de Occidente en Roma. Entonces era necesario establecer puntos de reunión y de unión para que la gente estuviera toda en forma unánime convocada, tanto en temas económicos, políticos y finalmente religiosos. ¿Por qué? Porque había una gran variedad de religiones en el imperio. Es por eso que era necesario dar esta importante pelea teológica, ya que contamos que hay estudios de la época, estudios que están relacionados con la época del primer concilio ecuménico, que son modernos obviamente, y que hablan que aproximadamente el 50% de los habitantes del imperio romano de la época del Icumeni, o sea del mundo conocido, era cristiano. Habla esto de un tremendo poder de expansión del cristianismo. Recordemos que tenemos casi 300 años de expansión con persecuciones, con muertes, con
socavamiento de las bases de la iglesia, tanto del Imperio Romano como del judaísmo como de los paganos, porque son tres pilares fundamentales de la amistad hacia el cristianismo. Por lo tanto, había que dar una especie de señal para que el imperio siguiera cohesionado en unidad. En definitiva, este es un poco antecedente histórico y ambientales de los concilios ecuménicos, y finalmente lo que busca en términos administrativos es buscar la unidad de la iglesia en torno al obispo, como la jerarquía y como la autoridad de la iglesia, basado principalmente en la idea teológica de Ignacio de Antioquía, que está a comienzos del siglo II, obispo de la ciudad de Antioquía, donde él dice: donde está el obispo está la iglesia, es decir, el obispo es el aglutinador, la cabeza de la iglesia local y su cuidador, su maestro y su servidor en definitiva. Tenemos que, por ejemplo, hay un antecedente histórico muy importante que es el año 313. El emperador Constantino promulga un edicto que se conoce como el Edicto de Milán, donde en este edicto él permite a la iglesia cristiana poder celebrar públicamente sus ritos y sus servicios. Lo deja a la par de todo el resto de las iglesias y todo el resto de las confesiones que había en la época, no haciéndola la iglesia oficial del imperio. Mucha gente piensa que Constantino hace a la iglesia cristiana la iglesia oficial del imperio, y eso no es verdad. Constantino lo que le da es la posibilidad de servir y de orar públicamente, y en definitiva restablece, por ejemplo, todas las propiedades y todos los bienes que se habían sido confiscados de la iglesia a la iglesia cristiana. Se cree, estudios modernos dicen que habían aproximadamente 1500 sedes episcopales en el mundo conocido, en el Ecumeni, y más o menos 7 millones de habitantes en el Imperio Romano. Por lo tanto, es una gran cantidad de gente, es una gran cantidad de diócesis. Recordemos que cuando hablamos de sedes episcopales, hablamos de episcopos en el concepto apostólico, es decir, el obispo de una ciudad. No es como acá, que nosotros tenemos obispos por países o por continentes, sino que en cada comunidad creyente había un obispo que la vigilaba, la controlaba y la hacía crecer en la fe. Bien, vamos al Concilio Ecuménico de Nicea. El Concilio Ecuménico fue convocado por el emperador Constantino, como dijimos, y se invitó más o menos a 1800 obispos de la época, de los cuales, ¿cierto?, llegaron, hay un número establecido en la tradición apostólica que dice que fueron 318. 318 obispos reunidos en Nicea. A pesar de que hay otras opiniones, Eusebio de Cesarea dice que son más de 250, Atanasio de Alejandría, que estuvo presente, dice 318, y a raíz de este dato que entrega Alejandro, Atanasio de Alejandría, es que la iglesia mantuvo este número de 318 como el número tradicional de asistentes. Eustaquio de Antioquía dice 270, y hay otros por ahí, Sócrates, por ejemplo, que era teólogo de Constantinopla, no es el filósofo, habla de más de 300. La iglesia ortodoxa dice hoy día, en términos tradicionales, que son 318 personas las asistentes y que discutieron este tema, convocados por el emperador Constantino para tratar el tema de Arrio, así se llama, Arrio y su doctrina desviada de la iglesia. Arrio era un sacerdote en la ciudad de Alejandría, un sacerdote cristiano, ¿cierto?, y que él servía a la iglesia y trabajaba mucho. Era un hombre, los documentos históricos que tenemos dicen que era un hombre, una asceta, un hombre de oración, un hombre muy querido por la gente, un hombre muy serio, pero lamentablemente Arrio se apartó de la doctrina. Lo vamos a ver más adelante, porque es importante destacar de que el emperador Constantino facilitó la circulación, es decir, el traslado de los convocados y el alojamiento, permitiendo que cada obispo trajera 2 sacerdotes y 3 diáconos para su servicio, su atención y para la atención del concilio. Toda esta gente, ¿cierto?, que ustedes saben, en aquella época era difícil el transporte,
se convocó con meses de anticipación y hubo que facilitar el traslado de un lado a otro, de lugares alejados, de tal forma que pudiesen llegar a la ciudad de Nicea, que está cerca de Constantinopla, es un barrio, y convocarse y reunirse para tratar el tema de Arrio. Como dije yo, Arrio era un sacerdote de la iglesia de Alejandría, un sacerdote cristiano, y que se empieza a apartar de la fe, y en definitiva, para no alargar mucho más el tema, lo que hay que decir en forma resumida y sucinta es que Arrio negaba de que el Hijo fuese consubstancial con el Padre. Es decir, Arrio dice que el Padre, Dios Padre, es el único eterno, es el único principio de todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Hijo nace en un momento, ¿cierto? Y en ese momento adquiere la característica de Hijo y de Dios. Y dice Arrio de que el Hijo antes no existía y después, es decir, hay un tiempo que no existía y hay un tiempo en que comenzó a existir. Y esta idea de la existencia del Hijo en un momento determinado es lo que empieza a llamar la atención en los círculos de Alejandría en primer lugar y después en todo Asia Menor y el Medio Oriente, a través de correspondencia que se enviaban, ¿cierto?, los obispos, los sacerdotes, entre ellos. Finalmente se convoca el concilio ecuménico, se discute el tema, Arrio está presente, hay otros hombres muy importantes que están presentes, y se discute el tema varios días, ¿cierto? Y finalmente el concilio invita a Arrio a deponer su actitud, a lo que Arrio se niega, y la iglesia declara de que Arrio está fuera de la comunión de la iglesia. No lo excomulga, sino que lo que hace la iglesia cristiana, la iglesia ortodoxa, no es excomulgar a la persona, sino que declarar que esa persona ha manifestado un deseo de no estar en comunión. Puede parecer lo mismo, pero en definitiva no es lo mismo porque la iglesia no tiene el poder para excomulgar, sino que para llamar al arrepentimiento, a enmendar el error y a cambiar de actitud. Arrio no lo acepta y sigue insistiendo en su doctrina de que el Hijo de Dios es creado, hecho de la nada, y que esta fue la primera producción de Dios en la creación. Así que Arrio, ¿cómo trabajaba? Trabajaba en Alejandría con muchos cánticos, con muchos poemas. En definitiva, él lo que hacía era propagar sus enseñanzas con pequeños himnos, canciones pegajosas de la época, como suelen ser hoy día, por ejemplo, los comerciales o los jingles que suenan en todas partes y que tiene un tema muy pegajoso con la rima, con la métrica y todo esto. Entonces hablamos de que Arrio no acepta el llamado al arrepentimiento y a deponer su actitud, y finalmente lo que hace la iglesia es decir, este hombre no está en actitud cristiana correcta, no está apegado a los dogmas, no está apegado a la revelación de la palabra, por lo tanto nosotros lo invitamos a que cambie su actitud, y este hombre no cambia esa actitud. Finalmente la iglesia reunida en Nicea, el año 325, ¿qué es lo que hace? Hace una declaración final. Y en esa declaración final, como sucede en todas las reuniones, en todos los congresos, ¿cierto?, en todos los simposios, hay una declaración final que establece lo que se ha trabajado. Y esa declaración final que nosotros tenemos hoy día en nuestras manos es algo muy importante que se llama el credo, o símbolo de la fe que rezamos tanto en el bautismo como en la divina liturgia y otros oficios menores por ahí. Y estos padres, ¿cierto?, dicen, nosotros lo usamos en la forma de creo, pero en definitiva el símbolo de la fe está en plural porque es la declaración de los padres del concilio ecuménico, y dice, creemos en un solo Dios. Nosotros decimos, creo en un solo Dios. ¿Por qué? Porque después se estableció como una fórmula bautismal. Entonces la persona es la que declara su fe. Los padres dicen, creemos. Nosotros decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y de todo lo invisible, de todo lo visible e invisible. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, es decir, pone al Hijo naciendo del Padre antes de todos los siglos, antes de que el tiempo existiera, por lo tanto es nacido del Padre en la eternidad, una cosa un poco filosófico-teológica, pero esa es la simpleza.
luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido no creado. Aquí los padres insisten en el nacido no creado porque el Hijo nace del Padre, no es creado por el Padre, sino que en la eternidad es un poco difícil, digamos, nadie puede explicarlo, pero la palabra más simple para explicar esto es que en la eternidad, al momento, no podemos decir al momento, la Trinidad existe en la eternidad y no tiene ni principio ni fin, por lo tanto coexisten en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Consustancial al Padre, y aquí en esta pequeña expresión consustancial al Padre es que los convocados en el concilio de Nicea dijeron homoousios. El homoousios son dos palabras, homo es igual, usios, usía o la misma sustancia. Dijeron el Hijo tiene la misma sustancia, la misma naturaleza que el Padre. No es copiada, no es un trozo, es la misma. Por lo tanto, hablamos de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales porque comparten la misma sustancia, es decir, la misma esencia divina está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No hay tercios, no hay pedacitos, no hay copias, sino que la misma sustancia está presente en los tres. Como ustedes pueden ver, el credo sigue, ¿cierto? No voy a entrar mucho en detalle porque no quiero aburrirlos mucho, pero los padres del concilio de Nicea dicen a jugar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin, punto. Y esa es la declaración final, entre otras más, porque no olviden que el concilio ecuménico no solamente trata temas doctrinales, sino que trata temas administrativos o de orden interno de la iglesia con respecto al clero, con respecto a los fieles, con respecto a diferentes y muchas otras situaciones que tuvo que zanjar el concilio ecuménico, como por ejemplo la fecha de la Pascua, como por ejemplo cómo organizar el clero que estaba recién organizándose entre diáconos, presbíteros y episcopos, y todo este manejo que se fue dando con la historia, ¿cierto? Y que agradecemos porque sin duda que es una obra monumental, una obra magnífica, que se nota que es fruto no solo de un comité organizativo, no es solamente de un comité pastoral, un comité litúrgico, sino que es fruto de hombres de poderosa fe, de poderosa oración, de gran ayuno y principalmente de profunda vida cristiana con el Señor. Para terminar, es importante señalar de que en el concilio ecuménico de Nicea estuvieron grandes personalidades: Atanasio el Grande, Basilio el Grande, que era obispo de Cesarea en Capadocia. Basilio es uno de los iniciadores en forma magnífica de la acción social de la iglesia, que la hemos perdido mucho. Basilio organizó comedores abiertos, organizó asilos de ancianos, hogares de niños. Todo el bienestar de la iglesia lo derivó al necesitado, ¿cierto? Y fue muy conocido por eso. Y un hombre que también es uno de los editores de las tres misas principales que hacemos. Durante Cuaresma celebramos la Divina Liturgia de San Basilio el Grande, que también es una riqueza litúrgica importante. Y el tercer personaje, son todos importantes, pero lo que a nosotros nos atinge, que también estuvo presente en el concilio de Nicea, San Nicolás de Mira. ¿Quién es San Nicolás de Mira? El tan conocido San Nicolás, que mucha gente dice es Papá Noel, el viejito pascuero, pero San Nicolás, un santo que estuvo presente en el concilio ecuménico, y dicen los documentos por ahí de que llegó a bofetear a Arrio para que depusiera su actitud. San Nicolás, que es tan querido por todos nosotros, ¿cierto?, en el mundo árabe, porque San Nicolás estuvo en la ciudad de Bet-Yala, la querida ciudad de Bet-Yala, y la iglesia principal de Bet-Yala está dedicada a San Nicolás, donde en el subterráneo está el lugar, una especie de cueva de piedra, donde dicen que estuvo San Nicolás descansando, porque fue visitante ilustre y santo de la ciudad de Bet-Yala. Así que una mención especial para eso. Hay que tener cuidado con el arrianismo, porque el arrianismo se ha extendido durante los siglos, no es una cosa que es determinado. Hay muchas pseudo iglesias, confesiones y sectas que manejan hasta el día de hoy el concepto del arrianismo, por ejemplo, Testigos de Jehová y los mormones. Son sectas que para nosotros no revisten calidad de iglesia, y por lo tanto no hablamos de la secta mormona, la secta de los Testigos de Jehová, porque han introducido en su pensamiento esta idea de Arrio,
en forma a lo mejor disfrazada, pero está presente en ellos, así que mucho cuidado. Finalmente los quiero dejar con esta joya magnífica de la liturgia ortodoxa, que es el doxasticón del domingo de los padres de Nicea. El doxasticón es un canto que finaliza el matutino para dar comienzo a la misa. Se está escuchando obviamente, ¿cierto? Pero es una joya magnífica, y quien tenga un poco sensibilidad cristiana, ¿cierto? Y de espíritu ortodoxo, se va a dar cuenta lo glorioso que es este canto que estamos leyendo en este momento, y que yo solamente quiero llevarlos a esta literatura, esta cosa bella del lenguaje eclesiástico, cuando dice: oh ejército divino resplandeciente, soldados divinos de los batallones de Dios, estrellas iluminadas de la razón, impenetrables torres de la mística Sión, fragantes flores del paraíso perfumado y bocas doradas del Verbo, oh orgullo de Nicea y resplandor del mundo. Quien escucha estas palabras se estremece de emoción y se estremece de gozo al decir: esta gente que llegó de persecución. No olviden que el año 325 está cerca del año 312, que es cuando termina la última gran persecución de Diocleciano contra el cristianismo. Esta gente que llegó, no llegó en avión, no llegó en auto, no llegó en bus, llegó a lomo animal, en carreta, muchos de ellos mutilados, muchos de ellos torturados, muchos de ellos, como por ejemplo el que encabezó el concilio ecuménico, Osías, que era obispo de la ciudad de Córdoba, y lo encabeza por su amistad con el emperador Constantino, fue consejero de él, pero él preside las reuniones. Este hombre llegó mutilado, y los documentos dicen los documentos históricos, que llegó con las marcas de la persecución, muchos de ellos mutilados en sus miembros terrenales, en sus miembros corporales, muchos de ellos azotados, muchos de ellos habían pasado por mucho castigo, pero llegaron, dieron testimonio, y no solamente dieron testimonio, sino que nos dice este canto hermoso, nos dice que son personas que fueron capaces de resplandecer divinamente para mostrarnos con su esfuerzo, con su sacrificio, y no solamente con su, sino con su testimonio de vida cristiana, mostrarnos de que el camino hacia el Señor es un camino de paz, de armonía, de diálogo, y principalmente un camino que nos tiene que tomar en nuestra vida. Tenemos que ser capaces de tomar este ejemplo de vida para poder caminar con los padres. Si son padres es porque somos sus hijos. Y si somos sus hijos somos obedientes, y no solamente obedientes, sino que nos sentimos orgullosos y los enorgullecemos a ellos con nuestra posición de vida, agradeciendo al Señor por este magnífico ejemplo de valentía, de honestidad, de tolerancia, pero principalmente de actitud de vida, de decir: yo soy cristiano, no tengo miedo, y finalmente decir: el Señor es mi pastor, y a Él doy testimonio, a Él doy la gloria, y a Él entrego mi vida por siempre.